Bueno, bienvenidos a otra superproducción del Conversatorio todos los viernes, que lo pueden escuchar en AM530, también lo pueden escuchar o lo pueden ver, porque es una versión audiovisual a través de YouTube, y también lo pueden compartir a través de un podcast, de las diferentes formas, y además la cantidad de páginas que agarran este segmento y lo reproducen. Bueno, técnicamente, estaríamos en la veda, que no se puede decir, que no, que sí, que no, pero honestamente, nosotros vamos a tratar de seguir desplegando nuestras ideas, nuestros razonamientos, nuestros análisis, a pesar de que ya supuestamente estamos en veda, obviamente siendo cuidadosos de algunos detalles. Bueno, ¿cómo vieron este cierre de campaña? El del Frente de Todos, actos conjuntos, los discursos, el cierre de campaña de Cambiemos, especialmente del PRO, con un Macri que lo tenían medio guardadito, que lo subieron y lo bajaron del ring, medio de espalda, escondido, medio como, no se nota bien si es Macri o no, bueno, gracias por venir, chau, andate, ¿no? ¿Cómo ven eso, Amado, Artemio? Bueno, el Frente de Todo bastante prolijo, ordenado. Me pareció un cierre interesante, despojado de bastante emoción, hay que decirlo, pero un cierre ¿Despojado ordenado. de emoción? ¿De emoción? Sí. No hubo conmoción en ese cierre, salvo algunas intervenciones de Axel un poco, pero luego no fue un acto que te conmueva. Pero fue ordenado y fue explicitado de manera correcta la confrontación que efectivamente se va a realizar en La Paz, o dos modelos. O sea, me pareció un acto adecuado, tanto en Junín con el de Massa. Me pareció simpático el Tajay en Junín, Sergio por parte de Máximo. Un dato más que hace a la unidad. Un dato color. Un dato de color. Pero en general, un acto adecuado. El Tajay es de la época que cuando Massa se iba con los traidores, ¿no? Todos los traidores se iban con Massa. Es otra época, por favor, no. Otra época, pero fue los traidores iban con él. Los traidores iban con él. Con Massa, claro, estamos hablando de otra época. Por favor, no me recuerden esa canción, porque está como fuera de época. Fuera de época. Pero, y el de Juntos por el Cambio, bueno, obviamente lo que vos señalaste, la ocultación sistemática de Macri, un error de estrategia por parte de Larreta, lo va a ver en las elecciones de provincia de Buenos Aires y las de Capital. Esa no fue la estrategia adecuada, que creo que era mejor la estrategia que había diseñado el jefe político de ese espacio, que sigue siendo Mauricio Macri, por más que ahora lo quieran bajar rápidamente de los escenarios. Pero ya veremos que eso rápidamente, me parece, a partir de los resultados de las PASO y si no de noviembre, va a volver a su lugar y el eje del liderazgo Juntos por el Cambio va a volver a pasar por Macri. Más allá del cierre, que fue bastante simpático por la manera en que lo bajaron rápidamente a Mauricio del escenario. Pero bueno. Amado, ¿vos qué estás viendo? Me gustó, coincido con Artemio en lo general. A mí me gustó mucho la estocada que dio Máximo con el tema de que vuelven a meter en el debate como si el problema de Argentina fuera el costo de tener trabajadoras y trabajadores, ¿no? En un país que Macri aumentó la tasa de desempleo, un país que necesita ingresos en la población, la propuesta del PRO vuelve a ser bajar todas las cuestiones vinculadas al pago de salarios. Y me parece importante traerlo al debate político, en una campaña que hubo bastante poco debate político. ¿Hubo poco? Me parece que sí, a mí. No sé, Artemio, vos. Totalmente de acuerdo, no hubo prácticamente debate político. La política se retiró de la campaña transitó otros espacios. Para mí, coincido con ustedes, hubo mucho discurso medio de autoayuda, pastor electrónico, ¿no? Hubo mucho de eso, con la excepción de Cristina, ¿no? Creo que Cristina sigue siendo excepcional en ese punto, porque siempre planteó, no sé, yo me quedo con una frase por caso,
planteando la cuestión de la deuda, diciendo qué vamos a hacer con el muerto que nos dejaron, ¿no? Además, que la pandemia va a terminar, la pandemia se va a acabar, vamos a estar todos y todas vacunados, pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron. Además, pero esto, claro, Cristina, ¿no? Desde el primer día te diría, bueno, si querés de antes, pero digamos desde que asumió el nuevo gobierno, el mismo primer día de la asunción ella hizo yo no diría discurso, son otras formas de conversatorios, ahora que está de moda la palabra conversatorio, en la Plaza de Mayo, donde dejó en claras cuestiones políticas. Intervenciones. Intervenciones muy potentes. Y a partir de ahí podemos ir repasando, ¿no? Cuando habló desde Cuba, habló del fondo, las veces que habló de cuestiones del gobierno, pero también siempre marcando la existencia de dos modelos que son antagónicos. Porque por más que yo creo que la estrategia de campaña y en el cierre de este esquema o esta versión del PRO en la cual toma por un rato la conducción, yo coincido, creo que termina la elección y Macri vuelve al comando, Rodríguez Larreta, bueno, buscaron ocultar el modelo, buscaron ocultar de lo que hablaban, más o menos como había pasado en la elección del 2015, pero ahora, claro, con la memoria histórica de los 4 años de Macri, y hay que decir, Macri, Vidal, Rodríguez Larreta, y siguen los nombres, claro. Es mucho más difícil esconderla. O sea, hicieron un esfuerzo mucho más grande. Las presentaciones de Vidal, de Santilli, directamente hablaban del color de pelo o de otro tipo de cuestiones. Pero bueno, no pudieron aguantar y al final, tal vez verse amenazado parte de sus votantes por la irrupción de Milei, arremeten otra vez con ese modelo para un país para 10 millones de personas, ¿no? Otra vez con el tema, María Eugenia Vidal diciendo que hay que bajar el salario a la mitad para el primer trabajo, explícitamente lo dijo, y Rodríguez Larreta explícitamente diciendo que había que bajar aportes y contribuciones. Quiere decir que en definitiva están pensando en desmantelar el sistema jubilatorio, porque todo tiene que ver con todo. Si vos decís voy a bajar aportes y contribuciones, bueno, ¿qué se va a dejar de pagar con eso? El sistema jubilatorio. Estás a un paso de decir que vuelvan las AFJP. Ese es el discurso. Por eso me pareció muy importante que Máximo hiciera eje en ese tema que sale de la discusión generalizada de dos modelos, que sale de las generalidades. Para Rodríguez Larreta, que tiene una muy buena idea, parece. Siempre la misma. Suspender o eliminar las indemnizaciones de las trabajadoras y trabajadores cuando son despedidos. Yo les quiero decir que el 25 de mayo del 2003, la Argentina tenía más de 25% de desocupación. Es aquella famosa frase de Cristina, que Néstor había asumido con menos votos que cantidad de desocupados. Y que el 9 de diciembre, cuando Cristina a las 0 horas del 9 de diciembre, tal cual dijo el Poder Judicial, dejó la presidencia, la desocupación en Argentina era de 6 puntos. Sin eliminar indemnizaciones, la Argentina había bajado 19 puntos la desocupación. Que no le mientan más. Que no le mientan más a la gente. Que se haga cargo. Si quiere eliminar las indemnizaciones porque las considera un costo excesivo, que las elimine, pero no que diga que va a generar más trabajo. Que se haga cargo de su creencia. Que no disfrace ese tipo de situaciones. Para meterse en una cuestión muy concreta que es realmente cuál es el sentido del presupuesto público y cuál es el sentido de la redistribución de ingresos y bueno, y también poner arriba de la mesa una gran mentira, porque hay una historia para verificar. En Argentina, cada vez que se avanzó en una quita de derechos, a mí no me gusta llamarla flexibilización laboral porque flexibilización puede tener alguna connotación positiva, pero lo que han hecho Martínez de Oz, Cavallo con Menem, Cavallo con De la Rúa, Macri con su gente y todos con el Fondo Monetario,
Martínez de Oz, Cavallo, Menem, De la Rúa, Machinea, Sturzenegger, Duhovne, etcétera, 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 siempre es quitar derechos a los trabajadores con un supuesto beneficio en el número de trabajadoras y trabajadores ocupados. Y la verdad es que la realidad ha señalado justo lo contrario. Entonces, yo no voy a decir que hay una causalidad que cuanto más aportes y contribuciones, más personas trabajando, porque no sería cierto. Pero lo que sí se puede desbaratar es lo opuesto. Que Bueno, cuanto Amado, no menos te olvides derechos. que el ciclo de pérdida de derechos tomó 3.5% de desempleo y lo dejó en 25 puntos cuando asumió Néstor Exactamente. Kirchner. Y en esta, o sea, uno podría ver ese efecto en cada etapa. Un experimento muy cortito, muy dañino fue De la Rúa con Cavallo, ¿no? Que te acordás que Tremendo. hacían los planes de, ¿cómo lo llamaban? De competitividad, que en realidad era De pérdida de derechos competitividad. y caían los trabajadores, porque en definitiva tienen invertida la secuencia de funcionamiento de una sociedad. Puede ser una teoría muy elaborada, matemáticamente muy, muy elegante para presentar, pero tiene invertido el sentido del funcionamiento. Si vos no tenés ingresos potentes en la población, no va a haber mayores niveles de empleo. Entonces tenemos la experiencia de Martínez de Oz, la de Menem con Cavallo, la de Cavallo con De la Rúa, la de Macri con toda esta gente, siempre Sturzenegger, siempre Cavallo, y resulta que cada vez que ellos llevaron adelante esas políticas, aumentó el desempleo. Este es un dato objetivo. Y la informalidad. El De 15 puntos, la tomaron en 15 puntos, 12 te diría, en el inicio del ciclo de pérdida de derechos, y la devolvieron en la última información de Macri, 35. Sí, yo te diría agregarle que esto empuja los salarios a la baja. Total. O sea, es pérdida de número de personas trabajando y es pérdida de el salario real que reciben esas trabajadoras y trabajadores, formales o informales. Entonces, me Pido, parece que... pido, Sí, diga. pido. No me dejaste terminar que la contracara fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, que el sistema jubilatorio se robusteció, no se bajaron aportes y contribuciones, no se perdieron derechos y se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo. Bien. Y crecieron los salarios notablemente. Holgadamente. Bien, como bien reivindicó públicamente Cecilia Todesca, ¿no? Hablando de la recuperación del salario real durante el periodo kirchnerista, de 12 años y medio kirchnerista. Pero, a ver, cuando digo pido para salir un poquito de la zona de confort, la derecha claramente, los liberales, bueno, ponen la agenda por caso los despidos y demás. Y del otro lado hay una situación un poco más a la defensiva y sin embargo hay sectores que están planteando algo más profundo. Por caso, la reducción de la jornada laboral o la extensión de los días no laborables. ¿Por qué no hay una, llamémoslo en buenos términos, una contraofensiva o una avanzada en ese sentido? Yo creo que el Frente de Todos, Daniel, fíjate que incorporó su consigna, una consigna que para mí es novedosa, la incorporó el presidente, que es: acá confrontan dos modelos antagónicos. Eso no había sido dicho hasta este tramo de la campaña y no había sido puesto en blanco sobre negro el antagonismo entre ambos modelos. A mí me pareció un avance, pero comparto con vos que podrían haber sido desagregados temas muy interesantes que no se hicieron. Espero que se haga más adelante. A ver, pregunto, digamos, sale Rodríguez Larreta, sale López Murphy, sale Milei, sale Manes, sale María Eugenia Vidal diciendo el sistema de indemnizaciones actual de derechos adquiridos debería de ser revisado y reemplazado por un seguro, por la mochila, bueno, hay varias iniciativas en ese sentido, ¿no? Entonces, vos tenés que tener en cuenta los trabajadores actuales y pero millones y millones de personas que hoy no consiguen un trabajo, porque nadie toma un empleo en la Argentina con sistemas como este. Yo no digo que haya que sacarlo de un día para del otro todo junto. Ahora, tenés que ir yendo a un sistema, por ejemplo, el sistema de la construcción en la Argentina, donde hay una cuenta... Un seguro, ¿no? Exactamente, sí, mucho más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización. Incluso para el trabajador termina siendo mejor. Es un buen sistema. Eso por un lado. Y por otro lado está, bueno, eso está mal, me parece una manera. Eso es
no funciona, es ineficaz y demás. Pero no hay una narrativa, para decir una manera, y una propuesta de contraofensiva. Digo, no solo Bueno, porque esto, no sino... hay, Daniel, yo te tomo el guante, no hay una visión homogénea en este sentido. Para mí fue muy sorprendente las declaraciones del ministro Culfas, donde dice, bueno, bajar la cantidad de horas de la jornada laboral es subir el costo laboral en un 30%, dijo él. Bueno, yo creo que hay que analizarlo al revés, ¿no es cierto? Porque, pero justamente parte de ahí, vos pones en el centro del análisis de la macroeconomía, de la economía política o de la política económica, la cuestión de la rentabilidad empresaria o la cuestión de los ingresos de la población. ¿Desde qué punto fijo empezás a analizar el resto de las variables? Y es claro que en el frente de todos hay muchas voces alrededor de esto, lo cual no necesariamente es un problema o algo para agraviarse, yo te diría todo lo contrario, ¿no? Bueno, efectivamente, las declaraciones de Culfa llamaron la atención, pero no es la primera llamada de atención que tenemos con respecto a la diversidad de opiniones que tiene el Frente de Todos. Acordémonos, ustedes lo han nombrado más de una vez, Moroni diciendo que el salario ideal es el que se puede pagar. Hay ciertas cuestiones. El salario digno es el que se puede pagar. Por eso, hay ciertas cuestiones que muestran la amplitud de esta coalición. Por eso es tan importante, Daniel. La amplitud, discúlpeme, voy a poner un poquito más. O sea, es la amplitud. Si es amplia, no podemos negar. Sí, está bien. Pero, a ver, insisto sobre el tema, discúlpeme porque ya sé que es un punto medio salida de la zona de confort, pero un poco creo que los oyentes de este segmento, creo que lo que esperan de alguna manera es también eso. Llamémoslo, el bloque dominante tiene muy claro cuáles son sus intereses y salen todos muy cohesionados. Y por otro lado, no sé si el gobierno tiene muy claro en esta cosa puntual cuáles son bueno, por eso es tan importante sus intereses. las definiciones que está dando el presidente Alberto Fernández. Yo te diría, lo que dijo ayer, que señalaba Artemio, es un caso, pero él viene marcando, me parece, hace algunas semanas que confrontan en esta elección dos modelos. Sí. Bueno, si confrontan dos modelos y se hace cada vez más explícito, porque uno podría decir, hace 2 años esto no estaba explicitado de esta manera, y hoy sí, me parece que, bueno, va a haber más definiciones potentes en términos del rumbo y de las políticas, porque si vivimos en un mundo y por lo tanto en un país donde el problema central te diría, de la economía, pero también de las sociedades, es la distribución del ingreso, es la desigualdad que provoca burbujas económicas, crisis de sobreproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el dato concreto es que la distribución del ingreso desde los años 80 viene empeorando a un ritmo muy importante en el mundo y en la Argentina. Bueno, eso requiere algunas medidas que puedan morigerarlo. Una, que me parece a mí se cae de maduro, es la reducción de la jornada laboral, que podrá ser por distintas ramas de actividad, que podrá ser a distintos ritmos, pero si vos decís que el problema de reducir la jornada laboral es que aumenta el costo de las empresas, estás suponiendo que tienen muy poca rentabilidad o que los salarios son demasiado altos. Yo no o que creo los salarios son un costo. Bueno, filosóficamente que los salarios son un costo. Es lo que decía Macri, ¿se acuerdan? Decía Macri, sostiene que lo dijo el famoso públicamente. Costo laboral. El famoso costo laboral. Además, yo creo que en el tema del trabajo, que me parece que tampoco hay que decir mercado de trabajo porque no debiera y no tiene nada que ver con un mercado, en el tema del mundo del trabajo creo que es uno de los ejes que definen el antagonismo que está expresando el presidente Alberto Fernández. Ahí está una de las claves de la antagonía de los dos modelos, o de la antagonía
que se produce en las sociedades, ¿no? Bien, para ir cerrando este tema, ¿no? Después seguramente no quiero dejar de tocar, antes de la elección de las primarias el próximo domingo, un clásico del conversatorio, que es el tema de los ingresos ganándole a la inflación. Llegamos a la elección, Artemio, Amado, llegamos a la elección. ¿Cómo está esa carrera? Aumentos salariales versus inflación. ¿En qué momento se va a votar el domingo que viene? ¿Los asalariados, el mercado informal, las Estamos con jubilaciones? un retraso, Daniel, que seguro es el 20% que dejó Macri, no se ha resuelto nada de eso. Y obviamente creo que a él se han agregado un poquito, algunos puntos de pérdida. Hay algunas buenas noticias. Ayer me enteré que la UOCRA para un sector de los trabajadores actualizó 80% de paritarias. Las paritarias están todas arriba del 45%. Yo creo que finalmente es muy probable que si se desacelera la inflación y las paritarias siguen en aumento, lleguemos a un punto donde los salarios comiencen paulatinamente a estar por sobre la inflación. Todavía ese punto de equilibrio no se logró, pero vamos camino. Vamos camino al punto, pero el próximo domingo se va a votar con una pérdida del salario real. Sí, de 20 puntos por lo menos, que fue lo que dejó Macri, seguro. Pero de los 20 puntos de Macri. Sí, bien. De eso no te quepa duda, y quizá algún punto, lamentablemente, que se haya perdido también en el curso de estos 2 años. No, es de esperar que si empieza a... La política económica más importante, el otro día escuché decir a alguien, no me acuerdo quién, en la televisión, es la vacunación, ¿no? Porque es la que puede provocar que se sostenga el incipiente crecimiento que hay. Está claro que empezamos a crecer desde muy abajo, entonces va a haber un crecimiento sí o sí, pero ese crecimiento debemos apuntar a que se convierta en más y mejores salarios, puestos de trabajo, derechos laborales y sistema jubilatorio, y también actividad sostenida para las empresas, sobre todo para las pymes y para las empresas nacionales, ¿no? y el comercio nacional. Entonces, yo creo que es viable la expectativa de que entre las PASO y las elecciones generales el gobierno tome la decisión de avanzar en una recuperación de parte de lo que hizo perder Macri en términos de salario real. Y si esto se hace en una etapa de crecimiento, bueno, genera menos tensiones en el resto de la economía. Ahora, si nos convencen que hay que aprovechar el crecimiento solamente para mejorar las cuentas públicas y para cuidar la rentabilidad de las empresas, bueno, es muy probable que ese crecimiento se convierta en algo, digamos, ahí nocivo. también hay una tensión al interior del gobierno, ¿no? Hay muchos estudios dando vuelta de que el gasto en el segundo y el tercer trimestre del 2020 comparado al 2021 hubo un ajuste, ¿no? En gastos que tengan que ver con salarios, jubilaciones del Estado, erogaciones y demás, ¿no? Lo que vos un poco estás relatando, Amado, ¿no? Sí, me parece que se empezó, hay que ponerlo en contexto también, ¿no? Se empezó a acometer la cuestión de la pandemia con mucho impulso fiscal. Hay algo que no se habla mucho, pero que me parece que fue central, que es el esfuerzo que puso el presidente, el gobierno, en poner de pie el sistema sanitario. Y esto también implicó fondos. Sí. Fondos en obra, fondos en insumos, fondos inclusive en salario. Ahora, el IFE, el ATP. Claro. Después, como que ese impulso originario, bueno, se fue perdiendo, y yo creo que esto fue un error. No hay IFE, el ATP me parece que fue un error. migró en Repro, ¿no? Que es una asistencia diferente a la del ATP. El tema de la tasa de interés. Bien.
Bueno, vos siempre planteás el tema de la tasa de interés, el costo del dinero para las empresas. Bueno, hay créditos a tasa cero para monotributistas y se pusieron los bonos de 5.000 pesos para jubilaciones y pensiones, que yo creo que el gobierno lo va a extender seguramente un trimestre, ¿no? Pero el bono de jubilado fue muy importante. fue muy Lo importante. del crédito para el monotributista es más relativo porque es una deuda que se había generado por los problemas que fue generando la pandemia, ¿no? Son como los DEC del fondo. El fondo emite DECs porque la pandemia trajo problemas a la economía global. Un paréntesis, lo hace 17 meses después de que empezó la pandemia, ¿no? Cuando los países centrales ya habían acomodado sus emisiones monetarias y demás para encarar este tema. Entonces, si el fondo emite esos DEC para enfrentar el problema de la pandemia, no pueden forzar a Argentina a que use esos activos para pagar deuda, porque si no sería ponerla en un lugar de mucha minusvalía respecto a los otros 180 países, ¿no? Me parece que ya se desestimó eso, ¿eh? De utilizar esos activos para el pago de deuda. No sé si lo escuché, yo no me acuerdo quién fue el que lo dijo, una figura importante del gobierno, que efectivamente eso va a ser utilizado para mejorar las Bueno, pero ahora condiciones viene el sociales. vencimiento de la deuda, ¿eh? Ahora viene el vencimiento, o Bueno, usá también, los pero DEC o usá la tuya, ¿eh? O la sacás de tu grilo, ¿eh? No, lo que puedes trabajar es, ¿Qué? si el gobierno está sentado en la mesa de negociación, el FMI está sentado en la mesa de negociación, yo creo que hay que apuntar a que mientras dure la pandemia, mantener no una hay que hacer situación de status nada. quo. Claro. Hay que mantener una negociación que empiece a finalizar cuando termine la pandemia, porque el fondo mismo está reconociendo que existe ese problema. Si no, no te daría plata para encarar los problemas de la pandemia. ¿Ustedes creen que va a pasar eso? Yo creo que hay que trabajar sobre eso. Sobre eso. A ver, y te pregunto, vos fuiste ministro de Economía, fuiste vicepresidente, fuiste al fondo. ¿Cuántas veces en tu vida fuiste al fondo? Y un montonazo. 10 Un veces, 20 montonazo. veces. Sí, Bueno, más, sí. más. Bueno, por eso. Más Fuiste porque varias durante la veces. crisis del 2009, 2010 se Por hacían eso. reuniones mucho más seguidos. Sí. Por eso. Bueno, entonces hablás con una experiencia que por lo menos yo no tengo y que Artemio tampoco tiene, y menos aún la mayoría de los oyentes tiene. ¿Vos ves verosímil esa conversación con el fondo diciendo, che, los DEC los voy a usar para reactivar la economía o para consolidar mi reserva frente a una crisis cambiaria, y no lo que aparentemente está planteando el fondo, que es, te pago los DEC para que me repagues la deuda que tenés conmigo? Sí. Yo siempre creo que hay que intentarlo y que están dadas las condiciones materiales para que eso se pueda llevar adelante. El mismo fondo emite los DEC porque hay problemas económicos. No te puede pedir, yo creo que ni te los podría aceptar para pagar deuda, porque si no está contradiciendo el sentido de la propia emisión. Bueno, son todos argumentos que hay que encadenar y hay que presentarlos adecuadamente. ¿Y ves a los actores, a Guzmán, a Chodos, a Alberto, en ese sentido? Yo Al creo que presidente lo veo. al presidente lo tiene muy claro este tema, me parece. Porque vos fijate que él ha centrado las políticas públicas argentinas en el tema de la pandemia. Él no eludió nunca un tema que sabía, no lo sé, pero si uno se pudiera poner en el interior de él, sabría que eso no le iba a traer ningún jardín de rosas. Sin embargo, lo enfrentó desde el primer día. Y lo enfrentó tomando decisiones complejas que van desde cómo encaró el tema vacunas, que hay que decirlo, es un éxito contundente, más allá de cualquier cosa que se quiera decir, ¿no? Hoy estamos en el 62.97% de primera dosis y 38.42% de segunda. Es un éxito contundente. Rotundo. Y el tema también de cómo puso de pie el sistema de salud, ¿no? Recordemos que Vidal dijo, no voy a terminar los hospitales, no lo voy a terminar de construir. En Argentina no tuviste problemas de tener que tomar decisiones drásticas de quién accede al servicio de salud y quién no. Una cuestión que a los países centrales les ha sucedido. Entonces son cosas que hoy hay un sector de la prensa dominante que trata de que pasen desapercibidos o incluso
dañarlo, pero cuando esto se mire a la distancia, yo creo que van a ser puntos muy fuertes del gobierno, ¿no? Muy rápido tomó esas decisiones. Bien, vamos a terminar, si les parece. Es un tema que propusiste vos, Amado, para que conversemos esta semana. Es un tema que nosotros también lo estuvimos desarrollando. Yo en particularmente lo fui siguiendo de cerca, porque es un tema que a mí en particular me resulta interesante, que es las dos movilizaciones que llevó adelante a cabo el presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, el 7 de septiembre, días atrás, hace 3 días atrás, 4 días, a propósito del Día de la Independencia de Brasil, movilizaciones muy fuertes en contra de, fundamentalmente, el Poder Judicial de Brasil, con dos argumentos que hasta serían bastante atendibles aquí en la Argentina, dicho sea. Efectivamente, esta carta firmada por cerca de 150 líderes mundiales llama la atención para una posible insurrección el día de mañana aquí en Brasil y también para un posible golpe de Estado en los actos convocados por el presidente Jair Bolsonaro. Recordemos que Jair Bolsonaro convocó actos el día de mañana, que es el Día de la Independencia aquí de Brasil. Esto se da en medio de diferentes ataques del presidente a instituciones aquí de Brasil, en especial al Supremo Tribunal Federal y a 2 jueces, Alexandre de Moraes, juez responsable por investigaciones contra Jair Bolsonaro en la Corte Suprema, y también Luis Barroso, que es presidente del Tribunal Superior Electoral y que recientemente trabó diferentes embates con el presidente sobre las acusaciones de Bolsonaro sin pruebas de fraude en las elecciones. Diciendo la Corte Suprema tiene mucho poder, no puede ser que 1 o 2 hombres de Brasil estén por encima del sistema. Esto es a propósito de una serie de iniciativas que tomó el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil con respecto a Bolsonaro, algunas investigaciones donde tiene involucrados sus hijos, y demás. Y otra cuestión es sobre el modo en el cual, el modo electoral, digamos, la forma de elección. Brasil tiene boleta electrónica, tiene un modo electrónico de elegir, y Bolsonaro está diciendo ese sistema no es confiable, quiero contar los papeles de a uno, quiero sistema papel, esto está planteando Bolsonaro, porque el sistema electrónico no es confiable y está reclamando a la justicia eso. En Brasil existe el Tribunal Superior Electoral, digamos, que sería la autoridad máxima en términos electorales federal, que ya le dijo, no, el sistema no se toca, el sistema es confiable, y a partir de ahí se genera una controversia, porque lo que está planteando el propio Jair Bolsonaro es la posibilidad de un fraude en su contra, ¿no? Eso por un lado. Obviamente, donde todas las encuestas hoy le dan que está perdiendo frente a Lula en la primera y en la segunda vuelta, y hasta te diría que ya varias encuestas dicen que pierde ya con cualquiera de los candidatos opositores, como puede llegar a ser Ciro Gómez o Fernando Enrique Mandetta, que era su ex ministro de Salud, que se está presentando como candidato ahí. Pero bueno, diciendo, la Corte tiene mucho poder, y planteando transparencia en el sistema de elección. Se esperaba en la movilización, Artemio, Amado, especialmente la movilización que hizo en San Pablo, se esperaba 1 o 2 millones de concurrentes, y no sucedió eso. Fueron apenas, digo apenas, no es poco, pero tampoco es mucho, 125.000 participantes en la movilización a favor de... Bueno, ¿te acordás que lo mismo sucedió cuando liberaron a Lula? Se esperaba una cantidad y después no pasó. No es afecto a las grandes movilizaciones. Déjame hacer un paréntesis. Estoy de acuerdo con vos. Brasil se moviliza mucho para el carnaval y para el fútbol, pero hay una historia reciente de movilizaciones importantes. Los cacerolazos del 2013 y las movilizaciones de 2015-2016 del Fora Dilma eran multitudinarias, eran palos movilizaciones en todo Brasil y muy masivas y muy multitudinarias en ese caso. En este caso no se están replicando. Es cierto
que la tradición de las grandes movilizaciones en Brasil no existe, digamos. De hecho, ni a favor ni en contra, digamos, para decir una manera. Pero Bolsonaro tenía esa capacidad y, insisto, se esperaba mucho y había apenas 125.000 personas. Como telón de fondo está el pedido y el avance del impeachment, el juicio político a Bolsonaro. Amado. A mí me parece un tema central porque yo estoy convencido que Argentina no puede pensarse sin Brasil. Y bueno, el futuro político de Brasil depende en una forma casi dicotómica de la elección del año que viene, ¿no? Vale la pena siempre recordar que Perón en el año 49 dio un discurso en la Escuela General de Guerra, un discurso que fue medio privado, digamos, pero que después se dio a conocer, donde llegó a decir que si era necesario había que borrar las fronteras entre Brasil y Argentina. Porque todo el mundo recuerda el ABC, pero él ponía un especial énfasis. El ABC es Argentina, Brasil y Chile, ¿no? Argentina, Brasil, Chile. Él ponía un especial énfasis en la relación con Brasil, claro, porque una cosa es hablar de la patria grande o de América Latina en abstracto, y otra cosa es tener un plan político para llevarlo adelante. Y Perón pensaba que eso se podía lograr con un eje Argentina-Brasil, Sudamérica alrededor de ese eje, y después incorporar Centroamérica y el Caribe. Es decir, había un plan político concreto, no digamos una ensoñación en abstracto. Que, bueno, llevamos más de 200 años con grandes figuras de la política poniendo mucho énfasis en esta necesidad que no se ha podido concretar. El Mercosur terminó siendo un paso muy concreto en este sentido, que hoy está en discusión o en tensión. No es la primera vez, pero creo que vale la pena leer El Uruguay como problema, un libro escrito por un uruguayo que se llama Metol Ferré, que es muy interesante porque analiza la historia de la geopolítica uruguaya. Me pongo un poco, te planteo, vos que fuiste testigo directo además, Amado, ¿y por qué no se avanzó con eso cuando estaba Chávez, estaba Lula, y Lula además con niveles de aceptación altísimos, cuando estaba Néstor? Porque quisieron hacer en un banco, como un banco central del sur, un banco del sur, no avanzaron, querían hacer pruebas, obras de infraestructuras trinacionales, binacionales, todo quedó en proyectos al final del día. Mira que algunas cuestiones se avanzó mucho. ¿Cuáles? Y mira, en Sudamérica se detuvieron al menos 3 golpes de Estado por el funcionamiento conjunto de UNASUR, en Bolivia y en Ecuador. Golpes de Estado concretos. No nos olvidemos que en Bolivia hubo hasta un intento de secesión, o sea, de partir Bolivia en dos, por parte de los sectores más poderosos económicamente del oriente de Bolivia. Entonces ahí tenés, desde mi punto de vista, un avance muy importante. Otro avance importante fue la participación mancomunada de Argentina y Brasil como miembros del G20, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, donde son 2 países que tienen una silla que comparten con otros cada uno. Bueno, tuvimos una actividad muy coordinada, no solo a nivel de presidentes, sino también en las reuniones de ministros de Economía, en las reuniones de cancilleres. Entonces ahí creo que eso fue otro avance que no había sido siempre así en la historia. También el impulso inicial a Telesur. Sí, la existencia de Telesur, el intercambio comercial entre los países, y después hubo algunas experiencias, por ejemplo, el intercambio de monedas locales que avanzamos durante 2009, 2010, 2011 con Brasil. Fue una experiencia, bueno, que no terminó de consolidarse, pero bueno, es una experiencia que queda para los próximos gobiernos que estén dispuestos a retomarla. El gran fracaso, te diría, o lo que nos queda
como un sabor muy amargo es no haber podido concretar el Banco del Sur, que no era un banco central, sino un banco de desarrollo. Un banco de financiamiento. Claro. Como un fondo monetario. Como el Banco Mundial o como el BID, como el BID. pero del Sur. Ahora, también es cierto que nos incorporamos como miembros plenos a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento, que un poco cumplió ese rol en mucha obra pública. Muy bien. ¿Algún pronóstico para el domingo? Vamos en veda. Artemio. Se interrumpe el ciclo de derrotas consecutivas del peronismo en elecciones de medio mandato. De todas maneras, ese ciclo yo querría revisar 2009 a nivel nacional. Porque en provincia de Buenos Aires se perdió, pero a nivel nacional, en 2009 creo que fue una elección exitosa para el oficialismo. Pero se interrumpe un ciclo también, de 16 años. A nivel nacional. Este tema que traes, que muchas veces no le prestamos atención, tenés razón, porque creo que en 2013, si lo revisamos, a nivel nacional, lo que vos decís. Por eso, pero va a ser yo efectivamente... Bien, pero la elección, seamos bueno entre nosotros, ¿no? La elección está planteada como de la ruta 6 para adentro, ¿no? Muy conurbano, muy concentrado ahí, todos los actos políticos, todos los actores políticos, todo el discurso está concentrado en eso, y el resultado que se va a ver, se va a analizar, es cómo salió en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es un poco el territorio político de Cristina y del kirchnerismo, ¿no? O sea, si sumados Salta, Santa Fe, el No, Alnea, gana, me parece... Pero en la composición del Senado, Daniel, el peso de las provincias es decisivo, ¿eh? O sea, yo creo que está bien para los medios, van a hacer hincapié, comparto con vos, pero luego hay que desagregar provincia por provincia y ver la composición de cada cámara, porque ahí la elección se juega y mal a los medio mandato. Está bien. ¿Qué tema es que traes, Daniel, para una cuestión fuera que se pueda hablar en la veda? ¿El de la ruta 6 para adentro? Que queda me parece, para un conversatorio entero, si están de acuerdo, porque... ¿Qué tema? ¿Cuál tema? Este de la ruta 6 para adentro, porque ese núcleo de votantes termina componiendo gobiernos que hacen que le vaya bien al conjunto de la sociedad, como pasó entre 2003 y 2015, ¿no? Pues no hay ningún sector de la Argentina que no haya mejorado en ese derrotero. Sin embargo, el núcleo de votantes es el que bien vos señalabas. Bueno, y que muy impresionante es la consolidación del AMBA como un espacio único. Desde los lo vemos claramente hasta los candidatos se han unificado de manera plena. Vos no sabés efectivamente dónde comienza y dónde termina una de las, cada una de los partidos que lo componen. El AMBA ha sido una creación y una consolidación del proyecto que llevó adelante Mauricio Macri de manera plena. Si hoy vas y recorres Capital Federal y el conurbano, es muy difícil que observes en términos de discusión política, de discurso político y de campaña, ninguna diferencia. Bueno, de hecho está la red de Santilli como dos ejes en la construcción del conurbano. Pero no solo lo hacemos en la ciudad de Buenos Aires, también en Lanús, que el otro día fuimos a ver Villa Jardín, no se puede creer la transformación. También lo hacemos en Vicente López, que Jorge le dio una manija a los centros comerciales que fuimos el otro día. En La Plata, con las lluvias de los últimos días, tendríamos la ciudad inundada. Lo hacemos también en 3 de febrero, donde hicimos todo nuestro paseo de regeneración urbana juntos con la ciudad. Lo hacemos en San Nicolás con el paseo costero más largo que se está construyendo, que está quedando bárbaro. También. Lo hacemos en Mar del Plata con el Distrito Tecnológico, lo hacemos en Bahía, lo hacemos en Lobos, lo hacemos en Pergamino, lo hacemos en el Parque Industrial de Olavarría, en todos los lugares que tenemos experiencia. Para mí hay una impronta en la política y en el gobierno nacional muy porteñocéntrica
y muy mirada del conurbano. Y me parece, yo veo eso como, si quiere, como bien plantea Amado, lo analizamos en otro conversatorio, yo anticipo, lo veo eso como un demérito, a priori. Sí, claro. Yo creo que sí. Es la creación de un espacio desde el neoliberalismo. Es como cuando se dice la hidrovía. ¿Qué es el AMPA en términos de la historia argentina, en términos de la construcción de lo público? Pero este gobierno tiene mucho de eso. El presidente es porteño. La gran parte de sus ministros son todos porteños. Y la oposición ni hablemos. Y la oposición ni hablemos. La oposición ni hablemos. La O sea, oposición que ni están hablemos. Por lo buscando menos, que se cumpla el teorema de Prat-Gay. Que no venga ninguno de... Claro, Lo porque digo- los grandes presidentes vinieron siempre fuera de la capital, del interior. Claro. Por eso bueno, Prat-Gay advirtió, los- ojo con Santiago del Estero, donde tendría que estar la capital, entre otras cosas. ¿quién dijo eso? No, Prat-Gay, en tono de demérito, dijo que no sea que venga un Julián santiagueño. Domínguez dice. Ojalá viniera un santiagueño. Julián Domínguez dice que la capital de la Argentina tiene que estar en Santiago del Estero porque el siglo XXI es el siglo del Pacífico. Pero pequeño detalle, y es para analizarlo más profundamente, como lo propone Amado, como para ir cerrando, y te voy a pedir tu pálpito, Amado. Los dos procesos políticos más consolidados de toda la democracia, que, digamos, en el tiempo y en la gobernabilidad, más allá de lo que opine cada uno, provinieron de provincias denominadas chicas, como La Rioja con Carlos Menem y Santa Cruz con Néstor Kirchner, ¿no? Bueno, porque el Fueron país los es mucho procesos más que la ciudad de Buenos Aires. Absolutamente. Bueno, tu pálpito, Amado, para cerrar, por favor, porque ya estamos... Yo creo que esta elección va a tener una dinámica de tipo presidencial por esto de la confrontación de los dos modelos, entonces puede repetirse el resultado de 2005. ¿2005? Que es la última elección de medio término, la primera y la última, ¿no? Sí, bueno, que ganó, el proceso kirchnerista ganó. Que ganó el kirchnerismo o el peronismo cuando recuperó el 2013 el gobierno. Bueno, gracias querido Artemio, gracias querido Amado, será hasta la próxima. El lunes, los comprometo el lunes, el lunes, sí, señor. Lunes tempranito, háganse un lugar a las 10, estamos ya con los números, todo, para mí, con los números, analizando todo. Les mando un abrazo muy grande, gracias, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao,